Azazel, la historia de un ángel caído. Sí, Azazel es un ángel. Desafortunadamente, dentro de nuestra historia mitológica, un gran villano es el aspecto de Lucifer y eso está presente también en la historia de The Sandman, que es de lo cual vamos a hablar, pero recordemos que estos personajes que nos presentan en la serie están inspirados en mitología de culturas de nuestro mundo real. Entonces, ¿qué pasa? Azazel es un ángel, es un ángel. En la serie podemos entenderlo como demonio, etcétera, pero él es un ángel. Cuando tú analizas la mitología, eh, tú ves allí los destellos de esos otros ángeles. Por eso cuando inicié la reseña, tengo que mencionar a Lucifer, pues yo soy fan. Oye, es un personaje, es un personajazo. Como mitología, como historia, o sea, es un gran villano, es un gran villano. Pero al ser un villano tan poderoso, es como el influencer de los villanos. Nos acordamos es de él. Entonces, claro, opaca al resto de ángeles caídos. Azazel, como su nombre lo indica, es el nombre de un ángel. Los ángeles, si ustedes no lo saben, muchos de ellos, el 90% de ellos, si no es que más, de los que se conocen por historias bíblicas, etcétera, etcétera, sus nombres terminan en él, porque él es la definición a la cual se referían a Dios. Como no se podía decir el nombre de Dios, la gente de esa época se referían a Dios como él, una de las formas más comunes. ¿Me explico? Entonces, de los nombres, en este caso de este personaje, Asas él. Ustedes nos han preguntado, por ejemplo, por qué el nombre del arcángel Miguel, el, Rafael, ese es otro, Uriel, y así sucesivamente hay otros más. Como venía diciendo, tenemos la referencia de Lucifer, de Morning Star, un señor villano dentro de la historia. Pero ¿por qué en el lore de Sandman, lo anterior que te comenté, por decirlo así, es mitología real? Mitología real, bien. Podemos escuchar menciones. De verdad, estoy muy contento de que se haya conseguido el libro de Enoch. Bien, como historia, el libro de Enoch, pertenezca a la Biblia o no, es una señora historia que nos habla de los tiempos preadámicos, que es preadámico antes de Adán. Y antes de Adán, allí es donde vemos un poco más cómo se desenvuelven los ángeles y cómo llegan los ángeles a la tierra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué te muestro este GIF en específico? Un GIF bastante popular asociado al aspecto de Los Ángeles. Tú recordarás que en Sandman, porque claro, allí es donde entra la ficción. Una cosa es la mitología, ya lo comenté, la mitología, por decirlo así, real, de nuestro mundo real. Y otra es la mitología de Sandman, que claro que agrega su imaginación, su creatividad, con cierta inspiración. La Biblia nombra muy bien y constantemente que los ángeles como tal tienen tienen formas, oye, son extraños. Esto que ves, esto que ves es una muy probable forma de un ángel que se describió en la Biblia, descrito allí. Biblia, no estoy hablando de Enoch, no estoy, en este aspecto no estoy hablando de Enoch. La parte de Enoch desarrolla más los eventos como vigilantes, llegadas a la tierra, etcétera, 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 tiempos de Enoch, etcétera. Pero
En Biblia sí se menciona esto. Y algo a destacar de la ficción de Sandman es que cuál es la verdadera representación, la verdadera forma de Azazel en la serie. Es una forma extraña. Son bocas que mastican dentro de una oscuridad. Y eso está buenísimo. Eso está muy bien hecho porque es una inspiración muy bíblica deformada para adaptarla a los demonios, al aspecto infierno y darle una forma, la forma de la serie Sandman para Azazel. Me agradó lo que vi. El punto que quiero transmitir es que el personaje como tal, en esta temporada tenemos más participación de él y me agradó lo que vi, porque es un ángel, eh, eh, no es un demonio. Eso es lo primero que quiero mencionar en esta reseña. No es un demonio. Está en los infiernos, le pueden llamar demonio y todo lo que tú quieras, pero como mitología, él es un ángel. Y por eso es que el mismo Lucifer, oye, le tiene cierto respeto, le tiene cierto respeto cuando apareció, porque además conoce el peligro de este ángel en específico. Ahora, bien, en la temporada me agradó lo que vi. El actor lo veo bien, lo veo bien. Las partes que él se enoja, como cuando se enoja con Dream, con Sueño bien, el protagonista, porque va a dar la llave bueno, va a dar la llave, dio la llave a los ángeles y todo eso, y a la final no se la dio a él, etcétera, y él está ya en ira y va a masacrar a Nara, a Nada, pues, a esa humana, la cual Sueño ama, cuando va a sacrificarla, ese momento en que este actor que interpreta a Sacel está ya en ira, me agrada. Yo veo un potente personaje acá que se puede explotar muy bien. Ojalá, wow, wow, está la lucha para que se logren más temporadas de esto, o más historias. Pero el punto que quiero transmitir es que el casting lo veo correcto. Y algo que quiero destacar en esta reseña, antes de hablar más de la parte mitológica del personaje, es que mejoraron los efectos especiales. Los efectos especiales me agradó. Lamentablemente, dentro del mundo de Sandman, por lo visto de momento, no vamos a conocer más ángeles o más cantidad de personajes. Podemos tener la personaje de la araña. Me agradó lo que vi de ella, pero digamos que mitología falta, mitología pesada, mitología de la sabrosa, que es lo que verdaderamente ah, adorna. Es que lo adorna muy bien. Ok, porque cuando tú sabes de la historia de cuando tú comprendes la historia de estos seres, de los ángeles, a nivel mitológico, es que allí es cuando la historia cobra aún más vida y la impulsa, porque son las variadas mitologías lo que hacen de The Sandman una gran historia, una historia que mezcla prácticamente todas las mitologías. En el evento de la llave, wow, lo que vimos ahí reunido, vimos a Caos, me encantó Caos, por cierto. La parte del infierno, vimos a los ángeles que envió Dios, vimos elementos del orden, inclusive vimos elementos asiáticos allí con, si no mal recuerdo, si mi memoria no me falla, Susano, si mi memoria no me falla, o Izanagi, no recuerdo bien, pero el punto es que vimos también mitología de la parte asiática. Entonces, la representación de Azazel me agradó a través de las bocas escondidas en la oscuridad. ¿Por qué? Porque esa representación conecta, pero es que conecta notablemente
con el cómo se representan a los ángeles. Lo que pasa es que a los ángeles, por lo que se dice en la Biblia, tienen muchos ojos, una cantidad de ojos impresionante. Y claro, esa cantidad de ojos está asociada a la habilidad omnipresente de Dios, o que Dios está en todas partes. Entonces, si Dios está en todas partes, sus más cercanos súbditos, por decirlo así, que son los serafines y los querubines, tienen que tener ojos por todas partes para poder ver todo lo que sucede. Bien, entonces, en vez de ojos, en el caso de Azazel, son bocas, hundidas ocultas como en oscuridad. Mejoraron los efectos, me agradó lo que vi. En la primera temporada no se vio tan bien, o sea, me agradó la representación, pero en efectos especiales sí considero tuvo allí. Faltaba allí ponerle más corazón a eso, más dinero, Netflix, más dinero. Y en la segunda temporada considero que lo hicieron y mejoró bastante. Ahora, como mitología, para ampliar esto, porque me encantan este tipo de personajes que enriquecen la mitología más allá de Lucifer. Como mencioné, soy fanático del personaje Lucifer como villano, es muy bueno, pero es que hay más, hay muchos más, es que hay muchos más. Si te adentras en la historia de Enoch, wow, llegan hasta 100, 200, etcétera. O sea, la ficción, la creatividad de tu mente puede volar con esa inspiración. Entonces, en el caso de Azazel, él se puede considerar como un vigilante, como una especie de vigilante. Esos ángeles caídos, les engrana con ellos el término de vigilantes porque ellos en realidad, o al menos muchos de ellos, la idea era que vigilaran lo que hacían los humanos, vigilaran. Pero los ángeles caídos intervinieron. Ese fue uno de los pecados que tuvieron. En el caso de Azazel, por el aspecto mitología, él, en el aspecto que intervino para la humanidad, fue que nos enseñó a forjar los metales. De momento eso es lo que se conoce. Bien, pero independientemente de eso, podemos estar seguros de que él hizo algo. Bien, él hizo algo, entregó algo a la humanidad, algo que no debía entregar. Entonces, en el caso de él, el aspecto de los metales, esa es la parte mitológica que él envuelve. Pareciera algo inocente, pero es que ese fue el pecado, pues por decirlo así. La orden, recordemos que los ángeles actúan por órdenes. Si no hay órdenes, no actúan. Y sus pensamientos, y sus pensamientos no es que interesen mucho. Tienen que hacer lo que se les ordene y ya. ¿Ok? Bueno, las mitologías son así de fuertes, ¿ok? Allí es donde yo me digo, wow, estos aspectos culturales, las religiones y todo esto, pues por eso es que son tan fuertes, tan fuertes. Yo no es, yo las admiro, yo las mitologías las admiro, este tipo de personajes, me encanta verlos, pero como doctrinas, me parecen muy adoctrinantes, demasiado adoctrinantes. Considero que a veces llega un punto en que aplastan al ser porque se ve el conocimiento como algo malo. Oye, ¿por qué eso tiene que ser así? Incógnitas que quedan en nosotros. Que claro, el libro de Enoch, al no pertenecer a la historia bíblica, tampoco podemos juzgar. Al no pertenecer, tampoco podemos juzgar. Bien, pero sí podemos admirar la historia. Bien, entonces, esta es la historia de Azazel. La historia de Azazel por el aspecto mitológico. Y cómo Sandman en la guerra, pues en la guerra no, mejor dicho, la confrontación durante la elección de Sandman para entregar la llave después de la batalla, entre comillas, batalla contra Lucifer, porque en realidad Lucifer
hizo una reseña exclusiva de Lucifer, te la puedo recomendar para ver. De todas formas, te puedo decir acá que de esa batalla, Lucifer lo que podemos asumir es que admite su derrota ante Dios. Eso es todo, eso es todo. Y me agrada, y me agrada. O sea, ya han pasado miles de millones de años. Por eso es importante lo que vemos en esta historia, porque en esta historia de Sandman, pues, para lo que quiere transmitir la serie, te involucra lo que sucedió antes de Adán, antes de Adán, que existió Lucifer, pero que también existió Azazel. Y así como existió Azazel, estoy seguro que existirán muchos más, pues esos son muchos más. Si tú te vas a Enoch, bueno, es la locura. Y si te vas a la Biblia también. Entonces, lo que quiero destacar del aspecto batalla, luego de la batalla de sueño contra Lucifer, lo que quiero mencionar es que Lucifer, por decirlo así, se rinde, se rinde ante el poder de Dios, ante el plan perfecto, y se da cuenta que Lucifer, ella, fue la estrella de la mañana, The Morning Star, simplemente fue otra pieza más, otro peón más en el tablero de Dios. Ella se da cuenta y fin, admite su derrota y entrega la llave. Durante ese momento que entrega la llave, empieza el conflicto allí con Azazel. Entonces, lo que notamos, y esto sí es de rescatar y es exclusivo de la serie, es que Azazel, por lo visto, se ve que aún está hundido en rencor, en odio, en oscuridad. Considero que está muy en contraste o en contraparte con eso que nos dicen en la mitología, sea Enoch, etcétera. Porque él como tal, lo que le dio a la humanidad fue el conocimiento de forjar los metales. Pero claro, al darles el conocimiento de forjar los metales, también les dio la guerra. Porque ¿cuál es una de las mayores fortalezas? El metal, el metal. Bien, entonces quedan dudas sobre cuál era su verdadero propósito, quedan dudas, pero es indudable que él otorgó el conocimiento. Ya queda en las personas, eso es lo que yo pienso, ya queda en las personas el cómo lo usen. Pero independientemente de eso, en mitología real, él es castigado. Y en el aspecto Sandman, él se mantiene hundido en oscuridad, en tinieblas, porque ¿qué es lo que él quiere? Y es un ángel de temer, allí lo vimos en la serie, es un ángel de temer. Lo que pudimos observar en la serie es que él quiere la llave del infierno para, claro, dominar el reino del infierno y a partir de allí expandir su territorio. Es básicamente la típica estructura emperador, un emperador loco por expandir sus territorios. Bien, elementos a destacar de esta reseña que van más allá de la serie, considero que sí hay cierta inspiración en el diseño de Azazel inspirado en Los Ángeles, en esa famosa figura, por eso es que hay un GIF de esa parte del ojo con las ruedas que giran, porque es que así lo describe la Biblia y no mucha gente lo sabe. Ahí es donde yo entro en mucho conflicto, porque wow, la gente se queda con la serpiente y la manzanita. Ay, Dios mío, no, es que hay mucho más, no solo desde la parte de Lucifer, de hecho, cuando Lane Christie, preciosa, está muy linda, me agradó que le cambiaron la estructura de cabello. Claro está, esta estructura la tiene, es que los ángeles, ese es otro detalle que también quiero criticar a nivel de humanidad. En el Renacimiento, esto lo mencioné en su reseña, pero también vale mencionarlo aquí. En el Renacimiento, en esa época de 1400, 1500, etcétera, se sale de esa oscuridad, de esa ignorancia. Entonces empiezan a surgir las artes, la filosofía, el conocimiento, la astronomía, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Que los ángeles, eso que se mencionaba en la Biblia, se le dio forma
a través de las pinturas. Artistas de gran nombre, etcétera, etcétera, al realizar los cuadros, básicamente pintaron esto, básicamente. Las alas obviamente es angelicales, esa sería la diferencia, pero el resto es igual. Blanquitas, rubias, ojiazules y cabellitos así muy bonitos, pues, muy bonitos, tipo estructuras griegas, muy, muy así. Bien, el punto es que son unos muñequitos, son unos muñequitos, pero cuando tú te vas a las escrituras, no, 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 eso no es así, yo, eso no es así. Y ahí es donde tú te tienes que ver esto que te muestro acá, esto que te muestro acá. ¿Es una representación ficticia? Sí, con una probabilidad del 90% o más de que los ángeles que se describen en la Biblia sean así como esto que estás viendo. Bien, y otra cosa que tampoco es, ay, estamos fatal, porque el detalle de la Biblia, bueno, la Biblia en realidad es un libro de mucha guía, es un libro de mucha guía espiritual, etcétera. Bien, la fe, los aspectos de fe. Pero para aquellos que tenemos curiosidad, es un libro que da unas historias en extremo potentes. Es un libro que te da unas historias en extremo. Nada más al decir a Sacel, wow, las cosas que uno dice. Y este tipo de historias no son las que comúnmente se saben. Se saben las típicas. Adán y Eva, Génesis. Lucifer, la serpiente, la manzanita. Apocalipsis, Jesús, las, lo típico. Y no salimos de ahí. Y no salimos de ahí. Cuando la Biblia tiene unas historias potentes y fuera de la Biblia, libros apócrifos, tiene historias que considero aún más potentes, como por ejemplo la del libro de Enoch. Y una nota personal agrego también al libro de Adán y Eva. Bien, hay otros muchos libros más. La gente no lo sabe, la gente no lo sabe. Se queda con la doctrina. Yo considero que más allá de la doctrina, estas historias son potentes simplemente de escuchar y de debatir. Azazel, considero, estuvo muy bien en Sandman, como mitología me agrada y lo que vi en la serie me agradó, sobre todo por la forma. Esas bocas espectacular. O sea, es potente, potente el personaje y en ese momento que se enoja el actor, yo veo al actor en personaje. Lamentablemente no puedo decir más porque no hemos tenido más del personaje. No hemos tenido más. Solo hemos tenido lo que apareció en la primera temporada al hablar con Lucifer y su sirviente Masakin, si no mal recuerdo, y, y ya, o sea, que él está en modo conflicto y luego en la segunda temporada, claro, él lo que quiere es el infierno y luego expandirse. Lo que podemos concluir es que Azazel es un enemigo de temer, porque así como su sirviente lo dijo, le dijo a Sueño, oye, muchas gracias por la misericordia. Ella le dijo a Sueño, ella, muchas gracias por la misericordia que tuviste con Azazel, porque él no fuese tenido esa misericordia contigo. Si te ha agradado esta reseña, suscríbete, nos vemos.